Este instrumento para el diseño editorial yo creo que es el más importante, es fundamental para poder distribuir tanto los elementos de lenguaje verbal, la palabra, como los elementos gráficos, todo lo relacionado con las imágenes. Consiste en filas y columnas básicamente. Todos los carriles verticales los vamos a llamar columnas. Todos los carriles horizontales los vamos a llamar filas. El espacio entre columna y columna lo vamos a llamar medianil. Y el espacio entre fila y fila lo conocemos como calles. Bien, es importante recordar estos nombres porque los vamos a ocupar en este ejercicio y porque también son fundamentales en cualquier práctica de diseño editorial. Repito, carriles verticales son columnas, carriles horizontales son filas, el espacio entre columnas se le conoce como medianil. Si el espacio entre columnas estuviera dividido por una línea, para acentuar la diferencia entre columna y columna, lo llamaríamos corondel. El espacio entre filas lo vamos a llamar calles. Ahora, ¿por qué es importante la retícula? Porque nos permite de pronto encajar un texto dentro de los espacios determinados por la retícula, de manera que cualquier elemento que entre en juego dentro de esta retícula será armonioso con los demás elementos. Entonces yo, por ejemplo, a este bloque de texto lo puedo colocar en dos columnas, pero también lo puedo extender hasta 3 columnas, por ejemplo. O bien tengo la opción de colocarlo a una columna, dependiendo de mis necesidades. Pero siempre será a una, 2 o 3 columnas. Incluso puedo llegar a jugar con columna y media. Por otro lado, coloco una fotografía, una caricatura en este caso, una imagen, y la coloco a 2 columnas, pero también puedo, si es necesario, ampliarla a 3 columnas, o bien la puedo reducir hasta una columna si fuera el caso. Entonces, este juego entre bloques de texto e imágenes me permite mantener una relación armoniosa. Al mismo tiempo puedo alinearlos, o sea, ningún elemento va a estar discordante con el resto de los elementos, justamente porque tanto las columnas como las filas van a permitir una alineación, cierta proporcionalidad que van a traer belleza al documento. Ahora, esto es la retícula. Cuando yo hablo de cuadrícula de base, me refiero a una guía que me va a permitir encajar perfectamente el texto, línea por línea, y que en el mejor de los casos, la cuadrícula de base y la retícula deben estar alineados. Si yo amplío, hago zoom, me voy a dar cuenta que aquí no coincide plenamente la cuadrícula de base y la retícula. Hay una falta de concordancia y vamos a ver cómo podemos hacer que la cuadrícula de base esté perfectamente alineada con la retícula, para lo cual vamos a establecer una especie de fórmula que nos indica que primero tenemos que tener el número de líneas del que consta nuestra cuadrícula de base.
Es decir, lo primero que tenemos que hacer es establecer una cuadrícula de base. Tenemos que encontrar el número de líneas, que de preferencia debe estar en picas y debe estar en picas cerradas, picas enteras. Entonces, ¿cuál es la cantidad de picas que tiene en este caso nuestra cuadrícula de base? Pues es de 68. Tiene 68 picas y el incremento de la cuadrícula de base es cada 12 puntos, lo que corresponde a una pica justamente. Entonces cada línea en esta cuadrícula de base corresponde al tamaño de lo que es una pica. Entonces, si hay 68 líneas, estamos hablando de que estamos manejando 68 líneas en esta cuadrícula de base. Bien, el segundo elemento que vamos a calcular será el número de calles y el número de filas que tendrá la retícula. Bien, me regreso para reafirmar lo que estábamos viendo. Voy a repetir. Las filas son los carriles horizontales y las calles son la separación entre filas. Entonces, ¿cuántas filas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. 4 filas. ¿Cuántas calles hay? Bueno, hay 1, 2, 3. Si lo pensamos un poco, siempre va a haber una calle menos que el número de filas. Es decir, si hay 4 filas, habrá 3 calles. Si hubiera 3 filas, habría 2 calles. Si hubiera 5 filas, habría 4 calles. ¿Por qué? Porque siempre habrá una calle menos, porque estaría separando las filas entre ellas. Entonces, si tenemos el número de filas, pondríamos el número de calles, que siempre será un número menos que el número de filas. Muy bien. Vamos a intentar hacer el cálculo con el número de calles. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 3 calles y por lo tanto 4 filas. Vamos a proceder al cálculo y entonces serían 68 menos 3, sería 65, entre 4, que es el número de filas hipotético, tendríamos como resultado 16.25. Pero no es un número entero, sino que tenemos un número con fracciones y no nos sirve. Entonces vamos a intentarlo cambiándolo a 4 calles, por lo tanto 5 filas. Y hagamos la operación. Y entonces tendríamos 68 líneas menos 4 calles, 64, entre 5. El resultado es 12.8. No es un número entero y por lo tanto no nos sirve para hacer la alineación entre retícula y cuadrícula de base. Vamos a intentarlo con 6 filas y por lo tanto 5 calles. Hacemos la cuenta. 68 menos 5, 63, entre 6, 10.5. 10.5 no nos sirve porque es un número entero. Vamos a intentarlo con 6 calles y por lo tanto 7 filas. Entonces hacemos la cuenta. 68 menos 6 entre 7. Y el resultado es 8.85, etc. No nos sirve porque
no se trata de un número entero. Lo que vamos a hacer entonces es cambiar, ya hice las operaciones por supuesto con un montón de variaciones más, y nunca da un número entero si tenemos el número de líneas 68. Lo que tenemos que hacer es modificar ese número de líneas. Vamos a ponerlo en 69 líneas. Para que nos queden 69 líneas, lo que tenemos que hacer es cambiar los márgenes de nuestro documento. Para hacer este cambio, nos vamos al menú principal, nos vamos al menú que dice maquetación, y nos va a desplegar en segundo lugar márgenes y columnas. Vamos a seleccionar márgenes y columnas, y en el margen inferior donde dice 23P0, 23 picas 0 puntos, en lugar de 23 picas y 0 puntos, vamos a ponerle 22 picas y 0 puntos. Vamos a darle OK. Vamos a ver cuántas líneas tiene ahora nuestra caja de texto, y vemos que maneja 69 picas. Ya estamos listos entonces para hacer el cambio. Vamos a ponerle 69 picas y vamos a comenzar a hacer una cuenta de nuevo. En este caso, el número de calles sería de 3 y el número de filas sería de 4. Hagamos la cuenta. 69 menos 3 entre 4. El resultado es 16.5, no nos sirve. 69 menos 4 entre 5. Y el resultado es 13. Nos da un número entero, por lo tanto, lo que se va a quedar sería 4 calles y 5 filas, para que nos dé un total de 13, que es el número entero que estábamos buscando en este caso. Ahora vamos a configurar nuestro documento con estos datos. Nos vamos a ir a la ventana, al menú maquetación nuevamente, y en cuarto lugar aparece crear guías. Vamos a seleccionar crear guías y nos aparece una ventana emergente que dice de un lado, el lado izquierdo, filas, y del lado derecho, columnas. Vamos a ponerle que nos dé un número de 5 filas. Recuerden activar la previsualización y asegúrense que el medianil de las filas, que aquí debería llamarse calles, el medianil de las filas sea de una pica 0 puntos. Es importante que el medianil de las filas, que serían las calles, sea de una pica y 0 puntos. Vamos a pedirle que se encaje a márgenes, y nos faltaría hacer el cálculo de las columnas. Muy bien. Si activaron el campo de previsualización, si le pusieron una palomita al campo de previsualización, estarán viendo en pantalla cómo se transforman, cómo se van insertando, en este caso, las filas. Vamos a ir poniendo columnas de una en una. Voy a poner una columna, dos columnas, tres columnas, y quiero que observemos algo. Lo indicado para una retícula es que los módulos, que son el resultado del cruce de filas y columnas, los módulos sean cuadrados. No nos interesa que sean rectángulos. Por ejemplo, si agrego 4 columnas, ya se ven los módulos como si fueran rectángulos. Si agrego 5 columnas, se van a ver
rectángulos más alargados y cada vez que agregue más columnas se van a ir viendo más alargados. Lo que necesitamos para la retícula es módulos cuadrados hasta donde sea posible. Por lo tanto, si coloco 5 filas y 3 columnas, voy a obtener módulos cuadrados que son los que estamos ocupando para hacer un buen diseño. Lo vamos a dejar así, le vamos a dar OK. Y ahora vamos a cerciorarnos de que las líneas de la cuadrícula de base y las líneas de la retícula coinciden perfectamente, y de esta manera ya tenemos una buena retícula con una cuadrícula que nos sirve para el manejo de la tipografía, pero también para la disposición de las imágenes.